Bueno, la aplicación surgió de un encargo de la empresa ProPAC de Prospecciones Arqueológicas, dado el nulo o poco software que había para la gestión de las excavaciones arqueológicas. Entonces el encargo consistía en un diseño de una base de datos y desarrollar una aplicación para gestionar todos esos tipos de datos. En verdad conforma una serie de aplicaciones o de tecnologías de una base de datos geoespacial y un SID, un sistema de información geográfica y web mapping, donde poder gestionar todos esos datos que se recogen, todos esos registros que se recogen en las excavaciones arqueológicas. Todo estaría centralizado en la aplicación en una base de datos PostGIS, una base de datos geoespacial, que es fundamental para este tipo de trabajos, un servidor de mapas y poderlos visualizar a través de un sistema de información geográfica, un software de escritorio o a través de un web mapping para visualizar todos estos datos que se recogen en las excavaciones arqueológicas. Bueno, el diseño de la base de datos ha sido fundamental, la documentación, la poca documentación que hay, la comunicación entre el equipo de arqueólogos y el informático es fundamental para llevar a buen puerto el desarrollo de esta aplicación. En verdad, el interface se hizo una aplicación para tabletas basada en FilmMaker, para iPad, en donde se rellena una serie de campos de ese registro cuando se está haciendo la excavación arqueológica. Es fundamental que sea usable y que sea intuitivo, porque si no entraríamos en el más rotundo de los fracasos, el poder ver que todavía siguen recogiendo los datos en una libreta, en una ficha, porque ven poco práctico el utilizar esta aplicación. Entonces, ahí había que afinar mucho en ese sentido. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría en la excavación arqueológica, donde vemos dos arqueólogos, unos operarios, en donde están levantando los diferentes estratos o piezas de materiales, donde insertarían pues, en esa aplicación pues, esos datos que serían y estarían introduciéndose en esa base de datos que serían los atributos. Por otra parte, el topógrafo estaría midiendo y recogiendo esas geometrías, esas formas en las piezas, en esos estratos, y se cruzarían con los datos de los atributos y se insertarían en esa base de datos centralizada, en esa base de datos geoespacial, para después poderlo gestionar a través de un sistema de información geográfica. Aquí vemos plasmado pues, esa excavación arqueológica donde tenemos una serie de entidades, piezas que se levantan en la excavación y podríamos consultarlo a través de esa base de datos y cruzarlo. También nos permitiría realizar una memoria de esa excavación, adjuntarle cartografía y los diferentes campos o información que nos interesaría para preparar esa memoria según nos mandaría pues, el patrimonio o el Museo Canario a la entrega de esos materiales. Bueno, también se podrán preguntar que para qué sirve, para qué otra cosa, además de gestionar y consultar esos datos, sirve un sistema de información geográfica. Pues voy a poner un ejemplo muy práctico. Esto sería en Balos, en el macizo de Balos, en el sureste de Gran Canaria, en Agüime, donde encontramos manifestaciones e inscripciones rupestres. Una de las más interesantes e importantes de Canarias, donde encontraremos paneles donde encontraríamos grabados antropomorfos, zoomorfos, geométricos y sobre todo letras del alfabeto líbico-bereber, y estarían distribuidos en diferentes paneles. Y uno de los más densos, sería uno de los mayores densidad. Entonces, en el SIG, poniendo una ortofoto, por ejemplo, en este caso, debajo estaríamos, en los puntos verdes, donde estarían localizados esos paneles. Eso le haríamos una consulta a la base de datos y nos situarían los paneles aquí, concretamente, en el macizo de Balos. Pero podríamos hacer otro tipo de consultas, ese SIG y esa base de datos, que sería, sitúame dónde están los grabados antropomorfos, esos que tienen formas de cuerpos humanos, y geométricos, que serían esos puntos que tenemos en azul. Vemos que todos los paneles no tienen grabados antropomorfos y geométricos, pero podríamos hacer otras consultas, incluso más difícil, que sitúame sobre la cartografía dónde están los grabados del alfabeto líbico-bereber. Vemos en amarillo la distribución de esos paneles. Pero si todavía le hago otra pregunta mayor, en esa bola mágica que puede ser la base de datos, sería sitúame
en dónde están localizados pues, los 3 tipos de grabados. Y como vemos, en esos puntos rojos no se localizan en todo el macizo y hay una mayor densidad en unos sitios concretos. Entonces, ese tipo de consultas nos hacen llevar algunas respuestas de por qué, por ejemplo, están situados esos grabados en esa zona. El arqueólogo propone esas consultas y el analista realiza esos geoprocesos que se dirían en los sistemas de información geográfica y nos darían todo este tipo de preguntas. Por ejemplo, si hay un punto de agua cerca, si fuera una zona de pastoreo y por qué están situados esos paneles, en este caso en concreto, en ese lugar. También hacer hincapié en la realización de un web mapping donde esto se podría consultar a través de un navegador web, bien, pues un usuario normal, incluso desde su smartphone podría tener información de un yacimiento arqueológico o a un investigador para gestionar y consultar toda esa serie de datos desde sus casas o desde su estudio. Hacer hincapié en la conectividad que podría tener el centralizar todos esos datos que se realizan en las diferentes excavaciones arqueológicas y cruzar los datos pues, entre diferentes universidades o diferentes investigadores con un nivel restrictivo de información o en general para la consulta general del usuario interesado en este tipo de cosas. Para terminar, les inserto una imagen muy descriptiva de lo que puede ser el trabajo de un informático, donde en el estudio parece que todo cuadra como muy bien y funciona, pero el trabajo de campo pues puede ser un poco casi hasta desquiciante. Aquí vemos a un servidor como intentando buscar una conexión a internet potable para realizar los trabajos. Sin más, gracias y espero que hayan disfrutado.